Jesús, nos ponemos en tus manos para escuchar todo aquello que nos quieras decir hoy, para que ilumines nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, para que nos dispongamos mejor a tu palabra y nos dejemos transformar por ella. Amén. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bien, la semana pasada empezamos a hablar sobre las antífonas de la O, ¿sí? Quienes no se acuerden, lo tomé de esta parte donde empezaba a hablar en el capítulo 11 de Isaías. Nos empezaban a hablar del vástago de Jesé. El vástago de Jesé, que de hecho aparece como uno de los nombres que se le asigna al Mesías, ¿no? La raíz. Eloísa, tienes una pregunta. No se escucha. Hola, ¿cómo están? Hola, Yo tengo una confusión, porque sí. en la clase de ayer, que era el número 83, terminaste en la primera parte del primer Emanuel. Sí, nos queda, te falta escuchar la 84. Esta es la 85. ¿Y dónde está la 84? Ya está cargada. Ah, ok, ya te falta. Bueno. Ya decía que está bien, gracias. Sí, falta la 84. Esta sería la 85. ¿Sí? Okay. Bien, entonces, la semana pasada terminamos en este tema del vástago de Jesé, que es otra terminología para hablar del pueblo elegido de Dios, pero incluso también para hablar del mismo Mesías, ¿sí? Entonces, vamos a meternos en estas antífonas de la O que yo les hablaba la semana pasada, que son unas antífonas que se rezan durante los últimos días previo a la Navidad, ¿sí? Hay unos días fijos de la liturgia de la Navidad que empiezan del 17 al 23 de diciembre, que son días fijos, ¿sí? El 17 de diciembre de todos los años se celebra la misa con las mismas lecturas. Lo único que va a variar es si alguno de esos días cae el cuarto domingo de Adviento, y entonces tocarían las lecturas del cuarto domingo de Adviento, pero de resto tocan las lecturas fijas, que son lecturas claves para irnos adentrando en el misterio de la Navidad. Entonces yo les hablaba de estas 7 antífonas que se rezan en las vísperas de la liturgia de las horas de esos días, pero que también aparece en el Aleluya, en la antífona del Evangelio, ¿no? Que es el Aleluya durante la misa, y va a aparecer de una manera, ¿no? Y hablábamos de cómo estas antífonas forman un acróstico, ¿sí? Si la leemos al revés, forman un acróstico que sería Erocras, ¿sí? Que ya les había dicho que Erocras significa vendré mañana, ¿no? Vendré mañana. Todas estas antífonas son el clamor del pueblo pidiendo que el Mesías venga, ¿sí? Entonces vamos a empezar por la primera, que es O sapiense, ¿no? O sabiduría. Y de hecho, la antífona completa es O sabiduría que brotaste de los labios del Altísimo. Oh sabiduría que brotaste de los labios del Altísimo, abarcando del uno al otro confín y ordenándolo todo con firmeza y suavidad, ¿no? Hace como una pequeña aclamación de quién es el Mesías, ¿no? Es esa sabiduría que brotó a, ¿cómo se le llama? A Cristo. El verbo de Dios. El verbo de Dios. Oh sabiduría que brotaste de los labios del Altísimo. Él es la palabra en mayúscula de Dios. Oh sabiduría que brotaste de los labios del Altísimo, abarcando del uno al otro confín y ordenándolo todo con firmeza y suavidad. Y luego viene la petición: ven y muéstranos el camino de la salvación. Ven y muéstranos el camino de la salvación. Quien quiera profundizar más sobre cada una de estas antífonas, adelante, se meten en el link que mandé la otra vez. Aquí lo único que yo les voy a dar son claves de meditación de estas antífonas, ¿sí? Para nuestra vida espiritual. ¿Qué significa? Si yo estoy
atravesando un momento en donde Dios me empieza a mostrar una verdad, ¿no? Dios me empieza a mostrar una verdad y yo intuyo y necesito ver mejor, esta antífona sirve para pedir a Dios que nos ayude a ver y enfrentar esa verdad que intuyo, pero que necesito ver mejor. Entonces, si yo estoy atravesando un momento en donde Dios me está revelando algo, pero no termino de verlo bien, pues es la oportunidad para meditar en esta antífona. Oh sabiduría que brotaste de los labios del Altísimo, que lo ordenaste todo, ¿no? Es el momento de orar con esta antífona. Y esta antífona, el sentido de esta antífona, el sentido profundo, lo podemos encontrar también en Juan 14, del 1 al 7, o en el libro de la sabiduría, capítulo 8, del versículo 1 al 9. ¿Sí? Si yo en cambio, y esto sería la segunda antífona, si yo en cambio, yo necesito pedirle a Dios que me libere de algo, que me libere interiormente para enfrentar una liberación de algo que necesito, podemos orar con la segunda antífona, ¿no? La segunda antífona es: oh Adonai, oh Señor poderoso, pastor de la casa de Israel, que te apareciste a Moisés en la zarza ardiente y en el Sinaí le diste tu ley, ven a librarnos con el poder de tu brazo, ¿no? Oh pastor de la casa de Israel, oh Señor de la casa de Israel, que te apareciste a Moisés. Que Moisés, ¿de qué estaba esclavo Moisés? De su propio pecado. Moisés había matado al egipcio y había escapado, y por eso desde ahí no pudo volver a su tierra. Pero también en el contexto de Moisés, ¿qué estaba pasando? Que el pueblo estaba esclavizado. Y entonces por esto esta antífona se nos presenta como un Dios que es capaz de liberar. Por eso, si estamos atravesando un momento en donde necesitamos ser liberados, puede ser de nuestro pecado, puede ser de una enfermedad, puede ser de una situación difícil, puede ser de una pasión interior, de algo que no nos termina, puede ser de un pensamiento, esta es la antífona a orar, ¿no? Pedir ser liberada. Pedir ser liberada. Si siento que tengo un bloqueo, bueno, orar con esta antífona. Y esta antífona de manera velada también se encuentra en Juan 8, del 13 al 35. Si yo siento que quiero orar con esta antífona, pues oro con la antífona, pero también con estos pasajes que les estoy diciendo. Y Romanos 8, del 11 al 21. Si en cambio, para la tercera antífona, si en cambio necesito pedir auxilio a Jesús por alguna situación concreta, si necesito que me libre de una situación de peligro, de angustia, las antífonas las mandé por el chat, mandé el link de las antífonas y ahí pueden meterse en cada una para que tengan el texto completo, ¿no? Si yo necesito pedir auxilio de una situación en la cual me siento atrapado, en la cual me siento que estoy en peligro, puede ser algo externo o algo interno a mí, esta tercera antífona es ideal, ¿no? Y dice así: oh renuevo, oh raíz del tronco de Jesé, que te alzas como un signo por los pueblos. Recuérdense que la raíz de Jesé este palo que brotó, ¿se acuerdan de la vara de Aarón? Fue un signo.
de Dios, del actuar de Dios, de la elección de Dios. Y dice aquí, ante este signo, los reyes enmudecen. O sea, los poderes de este mundo enmudecen. Si estoy preocupado por la situación de mi país, si estoy preocupado porque no sé qué hacer ante una situación familiar, ¿no? Si estoy preocupado por la inseguridad. Dice aquí, los reyes enmudecen ante este signo y todas las naciones imploran este auxilio. Y acaba diciendo, ven a librarnos, no tardes más. Fíjense que siempre empieza con una aclamación y termina con una petición de que venga, de que el Mesías venga. Hagan de cuenta que esto estamos avanzando durante los días previos a la Navidad y todos los días está diciendo, ven a librarnos, ven que te necesitamos, ven que tú eres nuestra salvación, ¿no? ¿Y cuál es la respuesta del Mesías al final? Erocras, ¿no? Mañana vendré. O sea, sí respondo yo a tus peticiones, ¿no? La cuarta, si yo necesito pedir a Dios que abra mi corazón a su acción en este periodo de mi vida, si siento mi corazón cerrado y necesito que Él lo abra, que lo disponga, esta es la antífona que estamos llamados a rezar. No dije pasajes para la pasada. Los pasajes, si queremos orar con esto, aparte del texto de la antífona, también podemos orar con Mateo 8 del 1 al 4, o Lucas 5 del 12 al 16, o Jeremías 17 del 7 al 8. Bien, para la cuarta, que es si necesito que Dios abra mi corazón, lo disponga a su acción misericordiosa, es o llave de David, o clavis, o llave de David y cetro de la casa de Israel, que abres y nadie puede cerrar, que cierras y nadie puede abrir, ¿no? Pedirle, tú que eres capaz de abrir plenamente y que nadie puede cerrar lo que tú has abierto, abre mi corazón, Señor, abre mi corazón, no permitas que nada lo cierre. Si yo siento que necesito abrir mi corazón ante una persona que me está costando, o ante la gracia de Dios que está viniendo, que está derramándose. Y finalmente dice, ven y libra a los cautivos que viven en tinieblas y en sombra de muerte. Ven y libra a los cautivos que viven en tinieblas y sombra de muerte, ¿no? Entonces sí, esta sería la antífona a rezar si yo necesito que Dios abra mi corazón, que lo disponga en este periodo de mi vida que quizás está más cerrado, que quizás está más cerrado hacia una persona, hacia una situación, hacia Dios mismo, ¿no? Y los pasajes con los que puedo meditar son Lucas 11 del 5 al 10 o Juan 4 del 1 al 25. Luego, si la antífona 5, ¿no? Si estoy flaqueando, ¿no? Si mi fe flaquea, si tengo un poco de dudas, si estoy viviendo un momento de oscuridad, esta antífona puedo orar para pedir la luz de Dios, para pedir que la luz de Dios venga a mí, me ilumine, me quite las tinieblas del corazón. Y por eso esta antífona en latín es O Oriens, en español vendría a ser Oh sol que naces de lo alto. Oh sol que naces de lo alto, resplandor de la luz eterna, sol de justicia. Ven ahora a iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte. No puedo pedirlo para mí, puedo pedirlo para otros. Ven ahora a iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte. Entonces esto es para pedir luz, la luz de la fe si mi fe flaquea o si vivo un momento de oscuridad. Y para esto también me puede ayudar a meditar en los pasajes de Mateo 17:20, Marcos 8 del 27 al 30,
No se escucha. Mateo, 17:20. pero esos son los capítulos. 17, versículo 20. Ah, perdón. Marcos 8, del 27 al 30. Y Juan 3, del 1 al 8. Si en cambio estoy viviendo un momento de angustia, de tribulación, de miedo y necesito pedir paz a Dios, necesito pedir paz, que venga su paz a mi corazón, en medio de esta angustia, en medio de esta tribulación, en medio del miedo, puedo orar con la antífona 6, que es O Rex, oh Rey de la paz. Oh Rey de las naciones y deseado de los pueblos, piedra angular de la iglesia, que haces de los dos pueblos uno solo. Ven y salva al hombre que formaste del barro de la tierra. Este Rey de la paz que viene a tranquilizar, a ordenar mis miedos. Y puedo rezar con esta antífona o con estos textos bíblicos. Isaías 26 del 1 al 12, Mateo 14 del 22 al 33, Marcos 5 del 25 al 34. Y como la paz es algo tan deseado, les voy a tirar dos pasajes más, ¿no? Romanos 8 del 1 al 13 y Efesios 2 del 13 al 22. Y por último, 8 del 1 al 13 y Efesios 2 del 13 al 22. Y por último, si en cambio estoy viviendo un momento de gracia especial, un momento de mucha luz, de mucha consolación de Dios, y quiero seguir pidiendo para que me siga concediendo este momento de gracia y para seguir creciendo en mi propia vocación, pues la séptima antífona es la que sería ideal rezar con ella, ¿no? Que es Oh Emmanuel, oh Dios con nosotros, ¿no? Rey y legislador nuestro, esperanza de las naciones y salvador de los pueblos, ven a salvarnos, Señor Dios nuestro, ¿no? Y los pasajes que nos puedan acompañar si estoy viviendo un momento de gracia y le quiero pedir al Señor que me siga manteniendo en este momento de gracia y que me siga haciendo crecer, está en Lucas 10, del 20 al 28, Marcos 6, del 6 al 13, Mateo 10, del 1, Mateo 10, 1 al 11, o sea, capítulo 11, versículo 1. ¿Sí? Del capítulo 10 al 11, pero hasta el versículo 1, del 11. Y Mateo 28, 18 al 20. Disculpa, ¿podemos repetir? Mateo 10, capítulo 10, versículo 1. Hasta el capítulo 11, versículo 1. Y Mateo 28, del 18 al 20. Bien, ustedes dirán, bueno, o sea, cantidad de pasajes que nos tiró Mario hoy acá y esto para qué, ¿no? Bueno, esto es para que veamos cómo cada aspecto de la liturgia puede ser usado para nuestra oración. Y véanse qué riqueza de la Sagrada Escritura, ¿no? A veces buscamos como otros textos, algo que nos ayude a orar, ¿no? Algo que nos ayude a entrar en la presencia de Dios. Y para entrar propiamente en la presencia de Dios, primero tenemos que entrar en contacto con nosotros mismos y decir, ¿qué estoy atravesando yo hoy? ¿No?
De manera que la oración no es una camisa de fuerza que yo me meto en el evangelio del día y veo a ver cómo se encaja con lo que yo estoy viviendo, sino al revés, ¿no? De manera que yo vaya conociendo la escritura a mayor profundidad, también yo voy a poder elegir ciertos pasajes que me ayudan a iluminar mi situación actual. Pero lo lindo de todas estas antífonas es este deseo del corazón del hombre que clama y pide una y otra vez al Mesías que venga. Piense que todas las antífonas acaban con ven Salvador, ven, 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 ¿no? Es el clamor de nuestra alma diciendo que venga ese que es el único capaz de saciar nuestros anhelos más profundos. Y la confianza en un Dios que nos dice, Erocras, vendré mañana, ¿no? Vendré a tu corazón, como esa respuesta del Mesías a la súplica de sus fieles. Pues vemos que todas estas antífonas se pueden rezar durante estos meses previos a la Navidad para ir como preparando el terreno de nuestro corazón para que el 24 de diciembre a la noche nuestro corazón esté abierto de par en par para recibir al Mesías con todos los regalos que Él nos viene a dar, con todos los dones que Él nos viene a dar, ¿no? Con liberación, con perdón, con presencia, ¿no? Con paz, todo esto que nuestro corazón suplica y necesita, ¿sí? Bueno, dicho esto, vamos a meternos de nuevo en Isaías, capítulo 11, del 1 al 9, que arranca hablando del vástago de Jesé, ¿no? Isaías, que proyectando en el futuro, describe un retoño que brotará y tendrá la plenitud del Espíritu con sus dones, ¿no? ¿Por qué? Porque nos dice justamente en el capítulo 11, nos dice lo siguiente, ¿no? Si leemos: pero brotará un renuevo del tronco de Jesé, y de su raíz florecerá un vástago. Sobre él se posará el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría y entendimiento, Espíritu de consejo y fortaleza, Espíritu de ciencia y temor del Señor. ¿Sí? Y entonces nos habla de este retoño que brotará, que en realidad está hablando de este mismo niño, de este mismo Emmanuel, que tendrá la plenitud del Espíritu con sus dones. Él, este niño, este Emmanuel, será como la síntesis y la plenitud de todos los grandes personajes del pasado. Será sabio como Salomón, será fuerte como David, será lleno de temor de Dios como Moisés. Ahora vamos a entender estos dos binomios, ¿no? Porque se nos presenta, primero ahí vemos que son los... ¿qué son esos? ¿Quién me puede decir? Sabiduría, inteligencia, consejo... Muy bien, son los dones del Espíritu Santo. Nos falta uno solo, ¿verdad? ¿Quién sabe? ¿Cuál nos falta? No, nos falta un don. Sabiduría está de primerito. Entendimiento es inteligencia. Uy, estamos raspadas en catequesis. ¿Cómo estuvo esa preparación para la confirmación? ¿Dudosa? ¿Verdad? No, esos son los frutos del Espíritu Santo. Dominio es... Los dones, nos falta uno que es transversal a todos. ¿Cuál nos falta? Piedad, gracias, piedad, muy bien. Piedad que está presente en todas, ¿no? De alguna forma. Pero entonces, ¿por qué se nos presenta en este binomio, ¿no? Sabiduría e inteligencia. Bueno, sabiduría e inteligencia expresa la capacidad de comprender las situaciones complejas y tomar decisiones adecuadas para la finalidad, para alcanzar la justa finalidad, ¿no?
la capacidad de comprender que nos da la sabiduría, pero también de tomar las decisiones. Es fruto, y ojo aquí, es fruto de la experiencia y de la escucha obediente. ¿Qué quiere decir de la experiencia? Que yo atravieso una situación y yo reflexiono sobre esa experiencia. Y digo, ¿con qué sensación interior me quedé después de haber vivido esto? Después de esta decisión que tomé, que no estaba segura si hacía esto o hacía lo otro. ¿Con qué sensación interior quedé? Con paz, con serenidad. Y esto me ayuda. Entonces es la escucha obediente de Dios en la vida, en las circunstancias. La sabiduría como don de Dios se modela sobre la sabiduría divina presente en las obras de la creación. Nosotros tenemos que observar, ¿no? Cuando vemos, y nosotros queremos aprender las cosas así, y luego nos ponemos a observar la creación y decimos, este árbol que es tan grande, frondoso, que da cobijo a tantos árboles, ¿fue de la noche a la mañana? Aprender de la sabiduría de la creación. Dios nos dejó 2 libros. El libro de las Sagradas Escrituras, que es el que estamos reflexionando, y el libro de la creación. Y atrás de estos 2 libros, Él se nos manifiesta y nos comunica. La inteligencia, en cambio, nos ofrece los presupuestos para un recto actuar. Ilumina la capacidad humana para tomar decisiones, participando de la intuición que solo Dios posee. Nuestra inteligencia la tenemos que modelar, por esto es tan importante con qué alimentamos nuestra inteligencia. Igual que alimentamos nuestro cuerpo, y dependiendo con qué alimentamos nuestro cuerpo se va desarrollando de una cierta manera, también depende de cómo alimentamos nuestra inteligencia, nuestro espíritu, con qué lo alimentamos. Por eso es tan importante que lo alimentemos de la palabra de Dios, de manera que la palabra de Dios no solo se quede como una teoría abstracta ajena a mí, sino que de hecho caiga dentro de mí y me vaya transformando. Y para esto nos puede iluminar leer, aunque todavía no estamos en el segundo Isaías, vamos a leer lo que aparece en Isaías 55. Que nos ilumina de cómo funciona la palabra en nuestro corazón. Isaías 55:10. ¿Quién la tiene para leerla? ¿Puedo leerla? Sí. Como desciende la lluvia y la nieve de los cielos y no vuelve allá, sino que empapan la tierra, la fecundan y la hacen germinar, para que dé simiente al sembrador y pan para comer. Así será mi palabra, la que salga de mi boca, que no tornará a mí de vacío, sin que haya realizado lo que me plugo y haya cumplido aquello a que la envié. Perfecto. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que cuando yo leo la palabra cae en mi corazón como la lluvia, que empapa la tierra, que la fecunda, que la hace germinar. Esa palabra que se siembra en mí como una semilla y por lo tanto va transformando mi manera de pensar, mi manera de sentir, mi manera de juzgar, mi manera de tomar decisiones. ¿Sí? Esa es la sabiduría y la inteligencia de la que habla y que tendrá el Mesías, que será nuestro ejemplo, ¿no? El Mesías. Él está hablando aquí del Mesías, pero obviamente esto nos puede iluminar de cómo nosotros estamos llamados también hacer. ¿Sí? Bien. El segundo binomio, consejo y fortaleza. Estos 2 dones no conciernen tanto la inteligencia cuanto la voluntad. La prudencia en tomar decisiones, ¿no? Nosotros lo que pasa es que el consejo a veces la palabra consejo, yo te aconsejo esto, la desvinculamos del actuar, porque a ti te pueden aconsejar una cosa y tú no la haces, ¿verdad? Pero el consejo está hecho para que lo actuemos. ¿Sí? Por eso
El consejo y la fortaleza tocan no tanto la inteligencia cuanto que la voluntad. Y la voluntad, en esta prudencia al tomar decisiones para realizar un proyecto, y la constancia para superar las dificultades, cualquiera que sea la dificultad, ¿no? Para eso es la fortaleza. El consejo que nos da la prudencia en la toma de decisiones, en la toma de una decisión que está orientada a una decisión grande, mayor, buena, ¿sí? Y luego el tema de la fortaleza, que es la constancia para superar las dificultades. Una vez que yo tomé una decisión, la fortaleza me da la constancia para superar las dificultades. Y esto es, de hecho, vemos aquí perfectamente a Cristo. Cristo que es prudente en la toma de sus decisiones de cuándo va a Jerusalén, cuándo no va, y luego cuando decide dar la vida, la fortaleza para darla, punto. Aunque le da temor, aunque le da, tiene un momento de duda, sigue adelante, ¿no? Bien. Y por último, tenemos ciencia y temor. Recuérdense que la ciencia es confiar que Dios es creador de todo lo que nos rodea, es ver su presencia en la creación, es la que nos da la capacidad de percibir a un Dios que está presente en toda la creación. Y esto nos hace confiar en Él. Esta sería la ciencia, y el temor es no solo este respeto que le tenemos a Dios, ¿no? Porque parece que temor de Dios es tenerle miedo a Dios. En realidad el temor de Dios es temer hacer cualquier cosa que me pueda apartar de Dios. Lo amo tanto que no quiero elegir nada, me da miedo elegir algo que me aleje de Él. No quiero elegir nada que me aleje de Él. Este es el temor de Dios. Y perdón, la palabra miedo no sería la adecuada, porque es que no es miedo, ¿sí? Es como respeto, es como no querer hacer nada que me pueda alejar de Dios, porque lo amo tanto que no lo quiero perder, ¿sí? ¿Me puedes repetir la de ciencia? Nos da la capacidad de percibir a un Dios Que está presente en la creación, en toda la creación, y por lo tanto nos da la capacidad de confiar en Él. Es la que nos ayuda también a reconocer la actuación histórica de Dios, ¿no? De cómo Dios ha actuado a lo largo de la historia de la humanidad. Y me hace reconocerlo como Padre y Señor. Y esto, fíjense clarísimamente en Cristo. Cristo que percibía al Padre en todas partes, Cristo que hablaba a Dios como Padre, como Abba, como Papá. Y que sabía que todas las cosas estaban ordenadas por el Padre y confiaba plenamente en el Padre y la forma en que el Padre actuaba, ¿sí? Esto habla claramente del tema de cómo el Mesías se esperaba que vendría, ¿no? Vendría con estas... con el auxilio del Espíritu Santo, ¿no? Con estos dones. Y sin duda nos habla que Él vendría con la fuerza perenne del Espíritu. Fíjense que habla de que sobre Él se posará el Espíritu, ¿no? Reposará, o sea, tendrá siempre la presencia del Espíritu. Y por lo tanto, este vástago de la raíz de Jesé, que haría triunfar la justicia amenazada por agentes externos y por la arrogancia de otros soberbios, ¿no? De los pueblos soberbios que les rodeaban, y que de hecho es la misma historia de Jesús, gente que a su alrededor rodeaba a Jesús que se creía superior, ¿no? Espérame un segundo porque estoy con un evento que viene ahorita.
Bueno, perdón. Bien, entonces, en esta época recuérdense que estaban rodeados de naciones soberbias, de naciones que se creían mejores o superiores o que tenían esta arrogancia. Y entonces, para describir esta situación, ¿no? Porque en el fondo está hablando, sí, de un niño que vendría, ¿no? Un niño que hasta ahora nos ha descrito que es un niño, sí, muy sabio, consejero fuerte, ¿no? Todo esto, pero no nos está describiendo un rey de la época, que vendría a matar, que vendría, no nos están diciendo esto. Y de hecho, lo leemos abajo, ¿no? Lo leemos si continuamos en el capítulo 11, versículo 3, ¿no? Después de estos dones del Espíritu Santo, lo dice así: lo inspirará el temor del Señor, no juzgará por apariencias, ni sentenciará de oídas. No juzgar por apariencias claramente nos recuerda a David. ¿Se acuerdan que él tenía hermanos mucho más grandes, vistosos, llamativos, fuertes, guapos? Y se acaban los hermanos y Samuel dice, bueno, ¿y dónde está otro hijo, no? No, bueno, hay un pequeño pastorcito, ¿no? Y dice, bueno, porque Dios no va a juzgar según las apariencias. Juzgará a los pobres con justicia, sentenciará con rectitud a los sencillos de la tierra, pero golpeará al viento con la vara de su boca. ¿Escuchan eso? Golpeará al viento con la vara de su boca. Y Cristo que viene a decir las cosas claras, ¿eh? Cristo que viene a hablar claramente y a dar su mensaje con claridad. Y con el soplo de sus labios hará morir al malvado. Que no es que hará morir a alguien, sino que hará morir al pecado, al mal en el mundo. Eso es lo que dice. Al malvado, al malo, es el demonio. Y con el soplo de sus labios, ¿qué dice? Fuera de ahí, Satanás. Y Satanás sale, ¿no? Él expulsa a los demonios con su boca, con el soplo de sus labios, ¿no? Y luego dice aquí, la justicia será ceñidor de su cintura y la lealtad cinturón de sus caderas. Un hombre justo, un hombre leal. Y aquí empieza a hablar de un binomio donde nos muestra 3 veces un animal salvaje con un animal doméstico. Dice aquí, habitará el lobo con el cordero, el leopardo se tumbará con el cabrito, el ternero y el león pasarán juntos, un muchacho será su pastor. ¿No? Dices, ¿por qué está hablando con esta terminología? Y luego finalmente dice, sigue, la vaca pastará con el oso, sus crías se tumbarán juntas. Imagínense, la del oso con la vaca, el león con el buey comerá paja, el niño de pecho retosa junto al escondrijo de la serpiente y el recién destetado extiende la mano hacia la madriguera del áspid. No está hablando de situaciones peligrosas e incluso menciona la debilidad del hombre, como se revela en un niño que se transforma en fortaleza. ¿Por qué? Porque este niño puede agarrar la serpiente. Y esto sin duda nos evoca a los tiempos del origen, con la superación de la enemistad más radical que había entre el hombre y la serpiente. La serpiente como quien hizo pecar al hombre. Y este niño que es capaz de extender la mano y tomar la serpiente. Porque es más poderoso él que la serpiente. Fíjense todo el paralelismo, ¿no? De nuevo, esto no nos diría nada si no tenemos contexto bíblico. Ni idea. Buenísimo que diga eso, pero no tenía ni idea. Ahora, todo esto se trata de una alegoría o de una profecía. Es decir, algún día llegará el día en que el lobo esté con el cordero. ¿Se trataba de una alegoría, de una imagen o se trataba de una profecía? Pues se cree claramente que es una profecía, no de una sencilla alegoría. El vínculo que existe entre el hombre y el mundo infrahumano, ¿qué quiere decir el infrahumano? Pues los animales y la creación, porque sabemos que dentro de la creación el hombre ocupa un lugar superior, porque está hecho a imagen y semejanza de Dios.
Por lo tanto, y aquí lo digo y voy a ser bien contracultural, no está bien que cuidemos más a los perros que a los seres humanos. No estoy diciendo que no cuidemos a los perros. Cuidemos a los perros. Está buenísimo. Cuidemos a toda la creación. Pero ese lugar supra animal que le estamos dando al perro, por ejemplo, tampoco está bien. Porque entonces estamos yendo y dedicando todas nuestras fuerzas a rescatar a los perros perdidos, que está muy bien, pero también a la par hay muchos niños abandonados. No estoy diciendo que esto está mal, estoy diciendo que lo tenemos que ordenar, hay un orden. Y el hombre sí que tiene un lugar privilegiado en la creación, no para dominar en el sentido negativo de la palabra, sino para custodiar. Y claro que como custodios tenemos que cuidar a los animales, a todo el mundo, tenemos que cuidar la creación, tenemos que cuidar los pastizales, tenemos que cuidar todo. Pero no podemos permitir que entremos en la confusión donde el hombre se le pone paralelo al perro. Entonces se adopta, igual que un hombre se adopta un perro. Estoy de acuerdo, yo diría que no compremos ningún animal, ni el perro, ni la vaca, ni el caballo, como no vamos a hacer eso, ¿verdad? Porque claro que vamos a comprar el caballo para el polo, porque compramos a un caballo entrenado, igual que compramos un perro entrenado, no es lo mismo. Pues nos metemos en un problema más allá de si el perro lo adoptó o no, en un tema de poner en el mismo nivel un perro que un hombre. Y esto es lo que no estaría bien. No que cuidemos a los perros, me parece estupendo. Dediquemos y cuidemos y rescatemos y protejamos y vacunemos, sí, buenísimo. Pero no lo podemos desordenar. Ahora, la bondad del hombre se refleja precisamente sobre la creación. Cuando el hombre es bueno, el ojo puro ve todo puro. Y el pecado, en cambio, contamina el entorno. Por eso también tenemos un San Francisco de Asís que tenía una relación estrecha con la creación y los animales. Y de hecho se reconoce que hay varios santos que estaban tan llenos de Dios, que ellos reflejan tanto la creación originaria, que los animales no los atacaban. Tenemos un San Antonio que vivía en medio de la naturaleza y no lo atacaban los animales. Porque los animales, en medio de su naturaleza, conectan con el principio de la creación. San Pablo nos afirma en Romanos 8, del 20 al 21, que la creación entera está en ansiosa espera, que desea vivamente la revelación de los hijos de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que la creación entera desea que regresemos a los orígenes, al principio, a como era el principio. Y es que este lobo que se tumba con el cordero, así era en el principio. Pero el pecado del hombre afecta a la creación, y de hecho lo dice San Pablo: la creación en efecto fue sometida a la vanidad, no espontáneamente, sino por aquel que la sometió, en la esperanza de ser liberada de la servidumbre de la corrupción, para participar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Si la creación fue hecha para el hombre, cuando el hombre se corrompe, la naturaleza también. Y por eso vimos en la pandemia, cuando estábamos todos encerraditos, que empezaron a salir algunas criaturas de Dios que pensábamos que estaban casi extintas, ¿no? O sea, no sabíamos que seguían ahí. El hombre y la creación se encuentran implicados en un mismo destino de muerte o de vida, de armonía o de fealdad. El hombre tiene una responsabilidad para colaborar en la obra de redención de la creación. Y en esto vemos las semillas de verdad que tiene todo este movimiento ecológico y todo este movimiento de cuidado de los animales, que está muy bien, está muy bien. El tema es no desordenarlo. Porque si lo absolutizamos, el ecologismo, ¿no?, lo convertimos en ecologismo, ahí es donde desordenamos. Es que de hecho todos los ismos son
un desorden. Todo esto es bueno, todo esto tiene elementos de verdad y de bondad. Lo que no podemos es absolutizarlo. Hay un absoluto y uno solo. No hay más. Y en orden a él se ordena el resto. Bien, Agus, no sé si tú tienes una pregunta. Que te veo ahí como medio... Vale. Bien. Entonces, todo esto sería la tercera, metiéndonos ya en la tercera parte, la relectura del primer evangelista de este tema del Emmanuel. Todo esto lo hemos visto de cara al Emmanuel. El primer capítulo de San Mateo es un texto cristológico, ¿no? Y de hecho nos habla sobre toda la genealogía de Jesús. ¿Qué pasa? Este texto de Mateo lo que nos muestra, lo que quiere, está dirigido a mostrar que Jesús es el Mesías prometido. Recuérdense que Mateo está hablando a los judíos. Y lo que Mateo quiere transmitir es que Jesús es el Mesías esperado por tantos siglos. En Jesús se cumple la profecía desde David hasta la última profecía de que se habló. Eso es lo que está intentando hacer Mateo, ¿no? Y vámonos a Mateo, vamos a releerlo, ¿no? En la genealogía de Jesús, en Mateo, se nos habla de David. Se nos empieza hablando desde Abraham. ¿Por qué? Porque de Abraham nace el pueblo prometido, ¿no? En Lucas, ¿se acuerdan en Lucas desde dónde empieza la genealogía? ¿Empieza desde Abraham o empieza desde quién? De Adán. ¿Por qué? Porque se dirige a toda la humanidad, ¿no? Recuerden que Lucas habla a los paganos y por lo tanto las profecías de los judíos a los paganos les interesaba poco. Así que lo dirige hablando que Jesús viene desde Adán, ¿no? Es decir, toda la creación. Entonces aquí nos muestra muy interesante la genealogía de Mateo. Empieza por Abraham y hace todo un recorrido y aparecen 4 mujeres, ¿no? Dice que Judá engendró de Tamar. Recuérdense que Tamar era la nuera de Judá y se acostó escondida, haciéndose pasar por prostituta. ¿Por qué? Porque Tamar la dejaron de lado siendo viuda y tenía la obligación de la ley del levirato, de que algún hermano o alguien diera descendencia. Pero la dejaron olvidada, entonces ella se disfraza de prostituta y Judá se acuesta con ella y ahí Judá tiene un hijo. Pues es del hijo de Judá, de Tamar, que Judá tenía muchos hijos, atención. Pero es del hijo de Tamar que continúa la genealogía. Y ahorita vamos a seguir, ¿no? Más adelante nos aparece que Salmón engendró de Rahab. ¿Quién era Rahab? ¿Se acuerdan? Otra mujer, la prostituta de Sodoma y Gomorra que deja una cinta roja colgada. ¿Se acuerdan? Otra prostituta. Luego viene Ruth. ¿Y qué era Ruth? Ruth no era prostituta, pero era extranjera, era moabita. Y más adelante se nos habla que el rey David, de la mujer de Urías, ¿qué quiere decir? Que la genealogía continúa a través de prostitutas, a través de extranjeros y a través del pecado de un adulterio. ¿Qué quiere decir todo esto? Este típico pasaje que nos parece un embole, dirían aquí en Argentina, un fastidio, que dices, qué flojera cuando toca este pasaje en la misa, ¿no? Ay, que fulanito engendró a sutanito, que sutanito... Ya, o sea, como que justamente este pasaje tiene la hermosa enseñanza de mostrarnos cómo Jesús viene a encarnarse en toda la realidad humana. No elige una genealogía pura, perfecta, como haría Hitler, ¿no? No es lo que elige él. Él elige la realidad, la cruda realidad de lo que es la humanidad. No la limpia. Lo que sí, que la puerta de entrada de él sí elige la limpia, pureza y nada. No. Ahí sí, ahí dijo, mira,
yo elijo toda la humanidad, pero la puerta de entrada va a ser pura, inmaculada, perfecta, ¿no? Y eligió a su madre. A dedillo, ¿sí? Pero el resto, de todo, ¿no? Y entonces se nos muestra aquí claramente, al final, ¿no? Toda esta genealogía se nos realza en la centralidad del nombre de Jesús, ¿no? Y Jacob, en el versículo 16, y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. Y luego nos dice en el versículo 17, así las generaciones desde Abraham a David fueron en total 14, desde David hasta la deportación a Babilonia 14, y desde la deportación a Babilonia hasta el Cristo 14, ¿no? ¿Qué pasa? Él ahí nos habla de Abraham, padre en la fe, nos habla de David, de donde se obtuvo la promesa, nos habla de Babilonia, un momento importantísimo para los judíos, un momento en donde se destruyó su templo, donde los judíos pasaron por una prueba durísima, ¿sí? Y finalmente hasta llegar al Cristo. Entonces, ¿qué pasa? Quiere orientar todo hacia Jesús. Las 42 generaciones, partiendo desde Abraham hasta David, llegan a Jesús. Eso es lo que quiere mostrar, ¿no? El evangelista no recurre a Isaías solo para probar la virginidad de María, ojo, que de hecho le enfatiza 2 veces. En el 16, versículo 16, y en el versículo 18, en el versículo 16 de manera indirecta, cuando habla que Cristo nació de María, el esposo de María, ¿no? No dice, bueno, Cristo, porque si no hubiese dicho, y Jacob engendró a José, y José engendró a Jesús. Pero entonces María, ¿de qué generación? O sea, ¿de dónde viene María? Y no se sabe. Algunos se creen que también ella venía de la tribu de Judá, pero en realidad lo que sabemos es que José venía de la tribu de Judá. Bíblicamente sabemos que José venía de la tribu de Judá. Hay teorías que también se cree que María, pero se sabe poco, ¿sí? Y probablemente es con San Pablo o algo así que dice algo así, pero en los evangelios no, ¿sí? Bien, el evangelista nos muestra luego en el versículo 18 que también que nace de la Virgen, ¿no? Pero entonces no recurre a Isaías para el tema de la virginidad, sino que quiere vislumbrar una continuidad entre Ezequías, ¿se acuerdan? El que probablemente cumplió la profecía en ese tiempo, el rey Ezequías, y Jesús, que ambos son signos de la fidelidad divina de las promesas de salvación de Dios. El primero, un signo reducido a la casa reinante de la época, y el segundo, un signo definitivo para todos los hombres. Recuérdense este término que yo les acuñaba hace un tiempo, que se habla de la antigua alianza o el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. La antigua, ¿no? Se nos habla, cuando escuchamos antiguo pareciera que, bueno, lo nuevo viene a reemplazar lo antiguo, ¿no? O sea, si yo tengo el iPhone, no sé, 20, no sé ya cuál existe, viene a reemplazar el iPhone 19, el antiguo. Pero en el caso de la Biblia no funciona así, sino que la palabra nuevo, en inglés, yo les decía, ¿no?, que hay la diferencia, ¿no?, del latest, que sería lo último, y last, que es último, ¿no? Y después no viene nada más. Y la nueva alianza vendría a hablar en ese sentido, en el sentido de lo último, de lo definitivo, pero no como quien la primera alianza la elimina, sino que le da cumplimiento, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Es como la imagen, a mí me ayuda mucho la imagen de la mariposa, ¿no? Para que la mariposa llegue a ser mariposa, tuvo que haber sido un gusano.
que luego se hizo capullo, se hizo sopita y luego volvió y pasó la metamorfosis y se convirtió en una mariposa. ¿Qué quiere decir esto? Que sin el Antiguo Testamento no hay Nuevo. No es posible el Nuevo Testamento sin el Antiguo. ¿Sí? Entonces, Cristo como un signo definitivo, como un signo de plenitud, ¿sí? Y algunas cosas Él vendría a, ya eso ya no aplicaba, como los alimentos de los judíos, ¿no? Él viene a decir todos los alimentos son puros y por eso nosotros no comemos kosher. Pero hubo otras cosas, porque eso no era central en la revelación. No era algo central, lo que come o no la persona. Es lo que hay en el corazón. ¿Sí? Bien, entonces, creo que ya no nos va a dar tiempo, pero entonces la semana que viene vamos a adentrarnos ya en el mensaje teológico del primer Isaías. Por lo tanto, terminaríamos el primer Isaías con el mensaje teológico y un muy breve recorrido por algunos pasajes que se me hacen especialmente hermosos y significativos, ¿no? Que quizás lo que hicimos anteriormente fue más o menos ver el esquema del primer Isaías. Ahorita vamos a ver el mensaje teológico y nos vamos a detener en algunos pasajes que son bonitos, que son lindos, que tienen un mensaje bonito y que vale la pena detenerse un momento, así sea para que lo subrayen y en el futuro cuando mediten sobre Isaías se detengan en estos pasajes tan significativos. Pero abro aquí a preguntas. María, una pregunta. Sí. Que no tiene que ver con lo que tú has hablado que los judíos, ellos se llevan del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento. ¿Cómo? Los judíos. Sí. Ellos se llevan del Antiguo Testamento solamente. Ellos solo tienen el Antiguo Testamento, claro. El Nuevo Testamento es todo cristiano. De la comida y de cómo deben prepararla y cómo deben prepararla. Claro, todo eso es del Antiguo Testamento, que en Hechos de los Apóstoles, en una revelación privada que tiene Pedro, se nos muestra que podemos alimentarnos de cualquier, ¿no? Y ya lo del cerdo y todo esto que tenían los judíos queda... Era un elemento pedagógico y temporal. ¿Sí? Bien. ¿Alguna otra pregunta? María, decías que Jesús era signo definitivo y Mesías de Isaías y al final primero era Ezequías, que era signo de qué? Signo temporal. Era un signo temporal, era un signo reducido.